Mi nombre es Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, soy cronista municipal de San Juan del Río, Querétaro. Bueno, yo defino al cronista como la persona encargada, en primera, y responsable de escribir sobre todo el hoy para el futuro, sin olvidar el pasado. Podemos reescribir la historia anterior, pero nuestra responsabilidad hoy es escribir la historia de hoy, lo que acontece hoy, porque va a ser la historia en el futuro. Por lo mismo, debemos de no olvidar el observar el día a día, el escribir diario el acontecer más importante que haya ocurrido en nuestro municipio. En el caso, en el mío propio, soy cronista de un municipio, el segundo más importante del estado de Querétaro, pero eso no me exime de lo que de forma exterior, viniendo de otros municipios, de otros estados, pueda afectar a nuestro municipio o nuestra ciudad y a sus habitantes. Eso es lo que se va registrando. Entonces, podemos, insisto, reescribir el pasado, pero no olvidar el escribir el día de hoy, porque va a ser lo que hoy escribamos la historia futura. Ya vendrán después otros cronistas que en su momento les tocará hacer lo propio, pero la definición del cronista es eso, escribir el presente para el futuro. A partir de septiembre de 2017 es que fui nombrado por el honorable ayuntamiento como el cronista de la ciudad. Bueno, mi trayectoria, yo desde la secundaria yo ya sabía casi a lo que me iba a dedicar. Los estudios que he hecho sobre la historia, cultura, tradiciones y costumbres de mi tierra, San Juan del Río, fueron dando frutos, tan así que hice una página en Facebook que se llama San Juan del Río en el Tiempo, y a partir de ahí fue cuando las investigaciones que se iban haciendo pues las íbamos dando a conocer junto con un amigo mío, y en determinado momento me integro a la administración municipal como jefe de patrimonio cultural, y es así como se vienen a generar unos libros del Fondo Editorial Municipal que hablan sobre los 500 años de San Juan del Río, sobre la historia del Portal del Diezmo, sobre los personajes de San Juan del Río, sobre las haciendas de San Juan del Río. Y es entonces que en base a ese trabajo permanente de investigación sobre San Juan del Río es que se me toma en cuenta, me considera el ayuntamiento para nombrarme como su cronista municipal. El proceso, a partir de que me llama la atención, por ejemplo, las ciencias sociales, la historia y demás, es cuando empiezo a viajar en viajes cortos, viajes medio largos, en los que me apasiona visitar zonas arqueológicas, monumentos y sitios históricos, y es cuando a fondo me interesa sobre todo conocer la historia en particular de esos lugares. Y es así como al regresar a mi tierra, San Juan del Río, me interesa hacer lo propio con los lugares de San Juan del Río, lo que es el Viejo San Juan, que es un centro histórico que aparte es por decreto presidencial nombrado así desde 1986, que tenemos zonas arqueológicas en el barrio de la Cruz y en el Rosario, que no son cualquier cosa porque son de influencia teotihuacana, las únicas fuera de Teotihuacán, por ejemplo. Tenemos cascos de haciendas, de muchas haciendas que fueron el apogeo de San Juan del Río por más de 450 años.
tenemos el Camino Real de Tierra Adentro, por el cual San Juan del Río es Patrimonio Mundial nombrado por la UNESCO desde el 2010. Entonces, todo esto y más, que me quedo corto en platicar ahorita, es lo que va generando datos importantes, pero hay que meterse a los archivos, hay que indagar, hay que preguntar, hay que investigar. Y todo ese proceso pues lleva mucho tiempo y cuesta también mucho dinero. Y a lo largo de los años, por la última década para ser más precisos, es cuando me enfoqué de forma más fuerte a meterme en esa investigación y es lo que hoy estoy, digamos, sacando a la luz y promoviendo para el conocimiento de la mayoría. Es difícil acceder a algunos archivos, no voy a decir que a todos, no voy a generalizar, pero la idea que se tiene de que los archivos son inaccesibles para la gente obedecen a que sí algunos de ellos pues ponen muchas trabas para poder acceder a la documentación, que como todos sabemos es información pública y que corresponde a una nueva ley de transparencia y de archivos que debe de estar a disposición de la ciudadanía. Sin embargo, no es así en todos. Hay algunos que son muy benévolos, que te abren todas las puertas, que te muestran todos los documentos, fotografías, audiovisuales, etcétera, o te facilita el personal que elabora la investigación. Y hay otros, como el Archivo General de la Nación, por ejemplo, que es más difícil acceder, a lo mejor por sus mismas restricciones y lineamientos del manejo de los documentos. Sin embargo, pues es de estar haciendo la talacha, de estar dando vueltas, de estar visitando y sobre todo de que vean que es confiable la investigación para que puedas acceder a más, ¿no? Simplemente no hay que cejar, hay que estar investigando y si no es en un archivo, otro te lo puede dar. Hay varios archivos históricos en el país, pero también fuera del país, en los que están sobre todo en España, por ejemplo el de Indias, tiene mucha información de lo que fue Nueva España y lo que fue el origen de México. Entonces ahí y sobre todo vía internet se consiguen hoy muchos datos muy importantes mediante documentos confiables, que son las fuentes primarias de toda la información que nos puede decir a ciencia cierta lo que pasó a través de la historia en México. A cada paso que doy, en ese afán de descubrir sobre San Juan del Río, me he topado con algunas sorpresas, por ejemplo, datos que no se conocían o que estaban incluso mal aportados, se han rectificado. Por ejemplo, en cuanto a las visitas de algunos personajes, en específico de Maximiliano, que en ese inicio por conocer un país que apenas iba a gobernar, se interna en un viaje hacia el centro del país y es como llega a San Juan del Río en 1864 y cómo a través de sus cartas a Carlota describe lo que le pasaba en San Juan, cómo lo consideraba y en base a esos datos nos podemos casi dar cuenta de los aromas, los sabores, los colores, el tipo de movimiento que se daba en esa época en esta ciudad, ¿no? Y así podemos nombrar, por ejemplo, por otro lado de Benito Juárez, también que pasó por aquí, etcétera. Datos que no estaban muy investigados o que no habían sido dados a conocer, pero hay que meterse, insisto, a los archivos. En las zonas arqueológicas, por ejemplo, todavía apenas se siguen encontrando algunos vestigios en la comunidad de La Estancia, que está junto a la comunidad del Rosario. Se acaba de descubrir un centro ceremonial por error, por una zanja que abrieron unos ejidatarios para sembrar una parcela y descubrieron un templo que apenas hace 8 días fueron los de Lina y verificaron esta estructura y son cosas que te vas encontrando que va abonando a la historia de San Juan del Río y que pues es muy importante, ¿no? Entonces esto no para, la historia no se detiene, pero sobre todo hacia atrás, la investigación sobre el pasado es a lo que nos debemos de enfocar, porque eso nos va a colocar en el momento justo hoy en día de la importancia que tiene San Juan del Río, no solo para Querétaro, sino para la nación entera.
Sí, bueno, ha habido en algunos, lo que nosotros tenemos como historia oficial, lo entendemos así, ha habido algunos errores por ejemplo, les han cambiado los nombres. Y voy a poner un ejemplo muy claro y que a través de los años pues ya se convirtió en oficial. Por ejemplo, bueno, doña Josefa Ortiz de Domínguez, por ejemplo, a la que mal nombramos la corregidora, porque ese es un puesto que nunca existió. Ella simplemente fue la esposa del corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez. Entonces está mal dicho la corregidora. Es bien dicho doña Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor. Sin embargo, hoy tenemos muchas calles que se llaman Corregidora, el estadio Corregidora, el monumento a la corregidora, y así lo dice el monumento en la ciudad de Querétaro, por ejemplo. Entonces, son cosas que nos pueden parecer simples de decir, sin embargo, tergiversan un cargo o crean un cargo que nunca existió y se le da una formalidad o se convierte en oficial por el manejo que se le da a través de los años. Ese, por ejemplo, son de los errores que se han cometido en la historia oficial. A lo mejor para mayor identificación fue más fácil nombrar la corregidora, pero sin embargo ese puesto como tal nunca existió. Lo correcto es su nombre, doña Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor de Querétaro. Ese es, por ejemplo, ¿no?, cómo se van a modificar los nombres o los cargos o las fechas incluso. El trabajo de un cronista es siempre hablar con la verdad y sobre todo rectificar lo que anteriormente se ha tergiversado por dicho, porque así se ha transmitido de forma oral a través del tiempo, o por un error incluso de dedo en algún momento en alguna publicación o en algún libro. Pero también se debe de soportar con una fuente que lo asegura, ¿no?, para poder rectificar. No es nada más también corregir por corregir, hay que tener la base y el conocimiento que no los puede dar incluso, insisto, las fuentes primarias, que son los documentos históricos, donde ahí se asevera pues la realidad. No he tenido ningún problema con eso porque te digo, yo siempre lo soporto con una fuente y tampoco es muy común el andar corrigiendo errores. Incluso muchos errores se dan luego por la semántica que se plantea, pero cuando tú lo planteas desde otra perspectiva o expones tu punto de vista en base a un dato que se dio mal o que se entendió mal en algún otro tiempo, es cuando tú lo vienes a rectificar dando tu punto de vista, pero sin menoscabar el trabajo anterior, ¿no?, porque eso también hay que hacerlo con responsabilidad. Sí, obviamente, y debemos de estar conscientes los cronistas de que somos como todos, como los medios de comunicación, como somos líderes de opinión y estamos sujetos obviamente a las críticas, sean estas constructivas o destructivas. La gente tiene su libre albedrío, su opinión, pero por eso hay que investigar y hay que trabajar y sobre todo lo que nosotros aportamos en información, el poderlo sustentar en base a investigación. Es importante por eso que nos metamos a los archivos, que vayamos a los lugares para conocerlos, para poder crear una crónica. No es inventar, es el cronicar, es un arte. El poder escribir sobre algo, sobre un objeto, sobre un lugar, sobre una persona, no es cualquier cosa, no es tan fácil. Se puede hacer y lo puede hacer cualquiera, pero debe de tener una metodología. Hay que investigar sobre lo que se va a escribir, porque recordemos que siempre lo vamos a transmitir. Y en esa transmisión de la información, pues la gente lo toma tal cual, ¿no? Entonces pueden darlo por un hecho real. Entonces a eso voy con la responsabilidad. Es muy diferente hacer crónica a, por ejemplo, escribir una leyenda. La leyenda no es real, es algo que no es real, pero está basado o en un documento, en un personaje, en un objeto. Puede ser histórico, puede no serlo, pero
no es una historia verdadera, que eso también es una gran diferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos nosotros siempre abiertos a esperar una crítica, eso nos va a ayudar también a la responsabilidad que tenemos para poder hacer nuestro trabajo y sobre todo transmitirlo a los demás. Pues todo, a mí mi trabajo me apasiona y yo creo que cuando un trabajo te gusta, te salen mejor las cosas, se te facilitan mucho las cosas y siempre vas mejorando, ¿no? Este trabajo de cronista yo no lo tenía en la mente, es un privilegio que el Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río me haya hecho la propuesta, haya sido aceptada y finalmente votada por unanimidad para que se me diera el nombramiento honorífico. Eso para mí es un honor el servir a mi tierra por medio de este encargo y para el cual estoy fincando todos mis esfuerzos día a día en este afán de que mi tierra preserve su historia, la trascienda en la historia y continúe vigente en la mente sobre todo de los sanjuanenses para que tomen identidad con el lugar donde viven. Fíjate que yo estoy muy a gusto con mi encargo, con lo que hago. He recibido apoyo de muchas personas a través de este tiempo, que parece corto porque voy a cumplir 3 años como cronista municipal, pero he logrado bastante, y he logrado bastante no solo, sino con el apoyo de los mismos cronistas del resto del estado. Yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro, por sus siglas CROMEC, que tiene más de 30 años de vigencia, que por ella se han mantenido algunos de sus cronistas fundadores, otros ya no están con nosotros, y nos hemos integrado personas nuevas en estos encargos, quienes hemos ido aportando innovaciones a la misma asociación, y ellos mismos han colaborado con nosotros, apoyándonos, estrechando la mano, aportando información para enriquecer, sobre todo ya en conjunto, la crónica de todo el estado de Querétaro, y eso hace también que trascendamos a nivel nacional. San Juan del Río, en mi caso, no es cualquier cosa para México, es un cruce de todos los caminos. Aquí ocurrieron muchos hechos históricos que marcaron el devenir histórico de México, y que no pudo haberse dado esta historia si no hubiera ocurrido aquella conquista de San Juan del Río y fundación en 1531, porque San Juan del Río es exactamente el límite entre Mesoamérica y Aridoamérica, y para poder conquistar todo el norte hasta los Estados Unidos se tuvo que fundar San Juan del Río. Entonces, a partir de ahí viene y sigue estando un cruce de todos los caminos. Todo el mundo que va al norte tiene que pasar por San Juan del Río y viceversa para ir a la Ciudad de México. Entonces, seguimos en esa etapa de tradición y de progreso que sigue dando fama y fortuna a esta noble tierra queretana. Bueno, mi trabajo se dio a conocer mediante la página de San Juan del Río en el Tiempo. Después empecé a dar pequeñas pláticas en escuelas, algunos grupos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la preparatoria San Juan del Río, que pertenece a su vez a la UAC, en otros bachilleratos, en primarias, que eso es lo que más me gustó porque me invitaron para primarias, y es más difícil. Siempre pienso yo cómo poder transmitir a niños información histórica para que se les quede en la mente y no se duerman, por ejemplo. Entonces, de ahí después se me invita a trabajar en el municipio como jefe de patrimonio cultural, y es cuando se empiezan a generar ediciones de libros, y es cuando a fondo empezamos a sacar de los cajones, en lo particular, investigaciones históricas sobre San Juan para poderlas meter en esos libros y que finalmente pues salen a la luz. Todas esas investigaciones se publican en libros, y es cuando la gente puede ver todo el trabajo que había ya de años atrás, por lo menos 8 años, y es cuando viene a ser también para tu servidor una realización en cuanto a haber
por fin logrado un libro, por ejemplo, cosa que yo no pensaba hacer, un libro, y ya llevo 9. Entonces, tanto en autoría como en coautoría, llevo 9, colaboro con mi asociación de cronistas, publicamos una revista que se llama Yayofo, que también sacamos artículos, todos los cronistas del estado, hablando de particularidades de nuestros municipios. Otra forma de transmitir es acudiendo a entrevistas de radio, igual de televisión, como en este caso, que es una forma de llegar a diferentes públicos, ¿no? Y la internet, hoy en esta era digital, podemos llegar a todo el mundo en el mismo instante y de forma gratuita, y eso es una maravilla. El internet vino a ayudar en esa forma, y qué mejor que utilizarlo bien, utilizarlo para transmitir buenas noticias, para transmitir historia, cultura, tradiciones, costumbres. Y la gente que hoy no vive, por ejemplo, aquí en San Juan del Río, por diferentes circunstancias, incluso fuera del país, pueda sentirse como si estuviera todavía en su tierra. Los cronistas tenemos que cambiar de mentalidad y de actitud. Debemos de irnos, y no nomás los cronistas, todo el mundo debemos de irnos adecuando a las nuevas formas, las nuevas épocas. Esta es la era digital y nosotros tenemos en un clic aquí en el teclado, en el celular, todo el día hoy todos estamos en el celular. Insisto, debemos aprovecharlo lo mejor que se pueda para bien, y en ese sentido los cronistas debemos aprender, sobre todo los que ya llevan muchos más años y tienen más edad, pero que tienen un conocimiento impresionante, aprender a utilizar las redes sociales, sobre todo, que son las que de forma gratuita podemos acceder para transmitir todo lo que hacemos, las páginas web, la mensajería por medio de mensajería instantánea, que nos permite mandar videos, entrevistas completas, artículos escritos, etcétera. Aprender a utilizar eso y poderlo explotar en el buen sentido para transmitir lo mejor y lo más que tenga el lugar para el que son cronistas. En la misma asociación que te comento, cada mes nos reunimos en un municipio diferente y impartimos entre todos capacitación a nosotros mismos de estas formas, por ejemplo. Lo que yo les puedo transmitir y lo que ellos pueden aportarnos a nosotros los que somos más jóvenes, que eso también es un enriquecimiento bárbaro, y que aparte pues esto beneficia a todo el mundo, ¿no? Siempre hay que pensar en beneficiar a la gente que nos ve, y a eso reitero que debemos de ser también responsables con lo que transmitimos. Así como lo usamos, hay que usarlo bien y transmitir las cosas con la verdad, pero bien hechas. Pues fíjate que yo hoy te puedo decir que soy feliz, que me siento contento. Sí me llena ser el cronista de San Juan del Río, pero si no tuviera el cargo, lo mismo sería, porque este trabajo yo ya lo hacía sin tener el cargo de cronista municipal. Y seguramente si en algún momento dejo de serlo, yo voy a seguir siendo cronista, toda vez que pertenezco a la Asociación de Cronistas y sigo haciendo investigaciones y tengo unos libros en proyecto que pienso en algún momento publicar, pero tengo mis redes sociales, tengo mis páginas y tengo círculos a donde sé que si soy llamado voy a ir, seguros están, escuelas, grupos sociales, grupos literarios, etcétera. Entonces este trabajo continúa. La satisfacción para mí, que puedo decir que es la única, es que la gente me escuche, y sobre todo escuchar que la gente transmita lo aprendido, porque con eso ayudan a la preservación del patrimonio, a la divulgación del patrimonio de San Juan del Río, y eso es maravilloso. Pues yo agradecido con la Universidad Autónoma de Querétaro, con la rectora,
por este espacio. La rectora ha acudido con nosotros a la asociación, ha venido aquí a San Juan del Río también a algunos eventos que he organizado. Hemos colaborado con ella en la edición de algunos libros de San Juan del Río, de fotografía, de crónica, y eso también es fascinante porque con el apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro pues podemos hacer todavía más, ¿no? La universidad tiene un compromiso con la divulgación del patrimonio, y entonces con nuestra colaboración todo se puede lograr y en demasía. Yo invito a todos, por último, a que conozcan San Juan del Río, los que no son de aquí, que vengan a San Juan del Río, y más allá de lo obvio hay mucha historia que contar. San Juan del Río, siempre lo digo, es un tesoro por descubrir. Y a los sanjuanenses, pues que vivan su ciudad, que vivan su municipio, que vivan sus comunidades, que somos patrimonio mundial, que se lo crean. San Juan del Río es mucho más importante de lo que todos creemos, y está en nosotros, que quede en nuestro corazón y en nuestra mente.